Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cristal Munive, la chica de los números. Bienvenidos hoy a nuestro programa, hoy martes de Cuenta Conmigo. Y hoy tenemos una súper invitada especial, la contadora pública certificada Mónica Isela Galindo. Ella es especialista en fiscal, además de ser la coordinadora del Diplomado de Seguridad Social en el Colegio de Contadores Públicos de México, además de ser conferencista, titular en el ICEF, tiene más de 25 libros como titular, pero bueno, ahorita vamos con ella. Solamente quiero primero saludar a mis amigos del Estadio Azteca, que los vi, tuvimos eventos la semana pasada, tuvimos los 40 principales, la que buena, y a Harley, le mando un gran saludo, y a su hija Jacqueline, que siempre nos están viendo. También a mis amigos del Club América, mañana tenemos América Chivas, mañana miércoles, no se lo pierdan. Les voy a tener el próximo programa muchas noticias para que aprovechen la siguiente temporada que vamos a tener. Van a estar súper interesantes los abonos porque tenemos Conca Champions, tenemos la liga, también vamos a tener la femenil. Entonces el siguiente programa les voy a dar muchas noticias acerca del Club América y promociones que nos dieron a nosotros, nada más a los de estrategia intelectual, así que no se pueden perder el siguiente programa. También quiero felicitar a la contadora Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, por su cumpleaños. Un fuerte abrazo, le mandamos muchos besos, la queremos mucho. También saludos a mis alumnos de Unitec Campus Sur, de gestión de costos y precios, que tienen que ver este tema porque es inventarios. Por supuesto que el jueves nos vemos en clase y les preguntaré. ¿Va sobre calificación? No es cierto, pero sí les preguntaré. Saludos a Jesús, aquí está, aquí tengo a Mónica, te la quité un ratito, porque él también está transmitiendo en su programa, nos toca el mismo horario, y después lo tendremos aquí, nos robaremos un rato. Saludos a Pedro Flores, el secretario regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, siempre nos ve. A Enrique, el presidente del Colegio de Contadores de Hidalgo, que tuvo su bomba fiscal, ahora fue todo un éxito. Puro fiscalista, buenísimo, buenísimo. Entonces, saludos Pedro, ya te vi. Excelente programa, muchas gracias. Vamos a estar aquí, manden sus preguntas. El tema de hoy es inventarios, su problemática en su control y CFDI. Entonces, manden sus preguntas, por favor. Tenemos un especialista, la verdad es que hoy aprovechen, porque como ella no hay dos, se los aseguro. Entonces, Jorge Robles, saludos, digan, ¿de dónde eres, Jorge? Y bueno, aquí me voy a pasar con Moni. Hola, Moni. Hola, ¿cómo amiga. estás? Bien, Cristal. Qué gusto, muchas gracias. Pues aquí estamos con el tema que está nuestra amiga Mónica, que nos va a hablar de este tema tan interesante. Y tan cuestionable en cuanto a su control. Exactamente. Es de difícil control y es un tema muy importante para los contadores, pero principalmente para los empresarios. Para los empresarios que llevan inventarios, porque realmente la mayor parte del dinero está en los inventarios, está en nuestra mercancía. Entonces es un tema súper importante de control. Sobre todo eso, tienes toda la razón. El control de los inventarios es principalmente uno de los objetivos del control interno, es salvaguardar los activos de la entidad. Y en este caso, tratándose de una empresa que comercializa, compra, vende o que transforma, es base principal de sus activos. Entonces, tener el control de los inventarios es muy importante porque además el carecer de ciertos inventarios, es decir, pérdida de inventarios y no tener una explicación de lo mismo, además de ser dinero, para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, puede considerarse como enajenación y en consecuencia causar el impuesto al valor agregado. Qué grave que un contribuyente tenga faltantes en inventario y cuáles son las causas habría que ver. Pero sí es un tema de mucho interés y sobre todo de importancia para las finanzas de las entidades. Ok, pues vamos a empezar con el tema. Chicos, manden sus preguntas, por favor, porque es un tema súper interesante. Entonces, vamos a empezar con los inventarios. ¿Por qué hay problemática en su control, Moni? Hay problemática en su control
por varias circunstancias. Hay ocasiones en que los contribuyentes, con objeto de tratar de contribuir menos o ahorrarse un poco de contribuciones, comienzan a comprar sin factura y a vender sin factura. Inventarios. Pasaría mucho, por ejemplo, sabemos que aquí en la Ciudad de México, en el centro, hay muchísimas bodegas que venden al por mayor. Así y ellos compran y no piden factura. No, entonces tenemos... Y en efectivo, sobre todo. Uh-huh. Tenemos una clasificación de inventarios. Por un lado, aquellos inventarios que se adquieren con objeto de ser comercializados en el transcurso normal de la operación de la empresa. Otros pueden ser inventarios con el fin de ser transformados para posteriormente venderlos. En ambos casos, y también puede haber inventarios en forma de materiales que pueden ser adicionados en el proceso productivo. En todos esos casos es muy importante tener el control de ellos. Mencionabas, se adquieren en efectivo los inventarios, se llevan al almacén. Ahora la pregunta, ¿en ese almacén hay una persona encargada y responsable de esos inventarios? ¿Están salvaguardados a través de una cerradura, un local o un almacén específico donde solo ciertas personas tengan acceso a él? ¿O está abierto a cualquier persona que pueda pasar y que en cualquier momento pueda llevarse parte de los inventarios? Y luego otra parte del control, a la salida, ¿hay alguna persona que esté revisando? No importa que sean los propios accionistas, los altos funcionarios o en su caso los propios trabajadores, revisarles sus mochilas o en autos las cajuelas, etcétera, para prevenir ese robo hormiga de inventarios. Sí, es muy importante ese control y que no existen muchas empresas. Digo, yo como auditora me ha tocado llegar y, claro, en las grandes empresas sí hay muchos controles, pero en alguna mediana no hay y no se preocupan. Exacto, en pequeñas, medianas, micro, y como lo mencionaba, hay quienes desean ahorrar impuestos y finalmente pierden el control. ¿Por qué pierden el control? Porque ellos mismos lo provocan al no tener control de las compras, control de las ventas. Ahí pierden completamente el control, exactamente, pierden financieramente también. Y bueno, una pregunta a lo mejor conceptual, muy de inicio, pero también te comentaba, si escuché al principio, están viendo mis alumnos de Unitec Campus Sur, a quienes les mando muchos saludos. Muchos saludos, amigos de Unitec Campus Sur. Porque tenemos la materia de gestión de costos y precios. Entonces, para ellos, tú que eres especialista en el tema, ¿qué es inventarios? Las normas de información financiera nos dan conceptos concretos, específicamente la norma de información C4 señala que los inventarios son activos no monetarios. Activos no monetarios. Cuyos riesgos o beneficios ya le corresponden a la entidad. Y esto es muy importante, amigos, porque los riesgos y beneficios se transfieren en distintos momentos. Pensemos en el caso de una compra a un proveedor que está en otra localidad, que puede ser el mismo país o puede ser en el extranjero. ¿Bajo qué condiciones adquirimos esas compras de inventarios? Pensemos que las adquirimos libre a bordo. Significa que nuestro proveedor va a colocarlas en el transporte que nosotros hemos determinado y a partir de ese momento los riesgos y beneficios corren por responsabilidad del comprador. Ok, entonces si es libre a bordo, a partir de que esté en el transporte ya es nuestra responsabilidad. Okay. Sí, la responsabilidad tanto de los daños como en su caso las pérdidas por robo o cualquier otra circunstancia. Hay otra forma en la que el propio proveedor se hace cargo tanto de seguros como de transporte
Y en esos casos, los riesgos y beneficios le corresponden a ese proveedor, en tanto no estén en las instalaciones del cliente que le efectuó el pedido. En consecuencia, los riesgos y beneficios son de aquel, y para mí no son inventarios, sino hasta que estén en mis instalaciones. Que es a veces lo más adecuado, porque dices, con la inseguridad, o si el chofer no viene manejando bien o adecuadamente, o no tiene precaución, a veces los choferes no duermen. No, y eso con tal puede de haber llevarse dinero, ¿verdad? Sí. Y entonces puede haber un riesgo. Yo creo que como empresaria lo que más me convendría sería contratar hasta que llegue a mi empresa, ¿no? Exactamente, sería lo ideal. Riesgo. Incluso se da el caso de mercancía importada que en las aduanas se pueden perder o desaparecer tráiler completos de mercancías, y si ya están bajo mi riesgo o beneficio, ya perdí mi dinero. Ajá. Sí, no, esto más aún si no contraté un seguro. Ajá. Exactamente. Entonces, chicos, ya vieron lo que es concepto de inventarios y los riesgos, libre a bordo, también otro concepto. Hay otra pregunta, ¿qué son las causas por pérdidas por deterioro? ¿Por qué hay pérdidas por deterioro? ¿Destrucción o donación? Ah, claro que sí. Mira, de forma común, el movimiento de los inventarios conlleva en muchas ocasiones daños a los mismos. Es decir, si tengo productos que vienen envasados o encajados, con embalaje, etcétera, y al transportarlos simplemente por ese hecho pueden sufrir daños, tanto el empaque o incluso internamente. Eso sería una parte de los daños que pueden causar pérdida. Yo no puedo vender un producto que viene en su empaque impecable que uno que ya tiene el empaque dañado. Claro. Alguien no va a querer, sino uno que viene completamente empacado, ya tiene un daño. Claro. O también puede ser pérdida por obsolescencia. Lo vemos, por ejemplo, en nuestras computadoras o en el caso de los aparatos de tecnología, como lo son los celulares, que con el paso del tiempo y muy rápidamente sobre todo, se pierde el valor de los bienes. Entonces ya no se puede vender un producto que es de la temporada pasada al mismo precio que se vendía en su propia temporada. Lo mismo en la ropa y en cualquier otro... Porque la ropa también se echa a perder, para quien piense que no, ¿verdad? Ajá. Sí, por supuesto, las telas sufren un deterioro y por la luz. Sí, yo tengo una empresa que se dedica a vender ropa y hasta de la luz va decolorándose o se van haciendo pequeños orificios dentro de la misma tela. Sí, la humedad, las condiciones en que se almacena, etcétera. Entonces, estas pérdidas por deterioro pueden, a través de la norma de información financiera, ser llevadas al costo en el ejercicio en que ocurra. Pero aquí te hago un comentario, y a nuestros amigos también. Hay ocasiones en que los propios contribuyentes crean sus propias pérdidas, y he de mencionarles, por ejemplo, esto es muy cuestionable, es algo que no se debe hacer. Sin embargo, se los comento porque en algún momento o van a ser contadores de costos o auditores o van a trabajar en el SAT, etcétera, o nuestros amigos empresarios. Nuestros amigos empresarios. ¿Qué ocurre en algunos casos? Que los mismos funcionarios crean los daños. Por ejemplo, nos tocó el caso en que era una empresa que compraba y distribuía perfumería. Entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Tomaban un recipiente, le ponían mantas, rompían los envases, vertían en los recipientes el perfume y lo reportaban como una pérdida. Y ellos posteriormente enajenaban esos productos, los envasaban y ahí no había un control de ellos. Entonces son muchas las circunstancias en las que hay que estar atentos a el control de los inventarios.
Pero estas pérdidas, reitero, pueden aplicarse con base en la norma de información financiera, la C4, contra resultados. Y también fiscalmente se puede aplicar a resultados esa pérdida, pero hay de pérdidas a pérdidas. Pensemos incluso en las mermas, pensando en algunos productos que se volatilizan con el proceso productivo, como pudiera ser acetonas o algunos combustibles, etcétera. Los ingenieros de producción conocen perfectamente el margen de merma. De merma, que pero sí, a veces, hay un porcentaje, claro. Sí, a veces dicen, no, pues mi merma es de 50%, yo quisiera conocer algún empresario que quiera perder el 50% de su producción. Claro. Moni, mira, aquí tengo, bueno, saludos a Mauricio Acosta y Juan Carlos Sierra, que están viendo el programa, Patricia García. Tengo una pregunta también, saludos a Israel Olivares, que dice, ¿requisitos para deducir un robo de inventario? Muchas gracias. Sí, suele ocurrir que nos lo robaron o ahora con los sismos o cualquier otra circunstancia que sea de fuerza mayor o eventual, en el caso del robo, se requiere primeramente hacer una denuncia de hechos o presentarse ante el MP, ¿sí? Y presentar esa denuncia para que él mismo nos tome una declaración, la cual debemos ratificar y en la cual nos va a proporcionar un documento de esa denuncia de hechos. Es necesario darle continuidad porque algunos empresarios dicen, bueno, ya me lo robaron y voy a irme a formar, o voy a estar allí horas esperando que me atiendan. La verdad es que sí se tienen que hacer y con posterioridad regresar a efecto de ratificar la denuncia, sí, se debe hacer, puesto que es un requisito, primero para demostrar el robo. Y luego, si contamos con una póliza de seguros, la compañía aseguradora nos exige ese documento para poder, en su caso, indemnizarnos respecto de esa cobertura de riesgo. ¿Y con ese ya sería nuestro comprobante fiscal? Sería nuestro comprobante fiscal y debiera mantenerse dentro de las instalaciones, más que dentro de las instalaciones, dentro de los papeles de trabajo e incluso dentro de la contabilidad, porque hoy podemos incluir documentos en PDF incluso dentro de la propia contabilidad y en este caso en el control de los inventarios. Ok, muy bien, gracias Moni, pues saludos Israel, ahí está ya contestada tu pregunta. Saludos a Katy Castro. Hola maestra, soy Katy Estela Castro y tomo clases con usted de contabilidad de costos. Muy bien, Katy, pues nos vemos el jueves para comentar el tema. Mariano, saludos a Mariano Martínez Fortis, dice, ¿qué se necesita para probar jurídicamente que hubo un robo de inventario? Bueno, es la misma pregunta anterior, ¿no? ¿Y qué instancia se encarga de la diligencia de tal suceso? En este caso, dado que es un apoderamiento de alguien que hizo respecto de esos bienes que son nuestros inventarios, en este caso sí se requiere la denuncia ante, en este caso, el MP. Ok. ¿Qué más? Saludos a Armando Muñoz, te dice excelente. Jorge Robles. Y Ever Martínez, mándame un saludo para la UNAM, FCA, Facultad de Contaduría. La Facultad de Contaduría y Administración, amigos, saludos. Muy bien. Entonces, aquí tengo otras preguntas, Moni, para el tema de inventarios. Solo que como que se nos traba el internet. Aquí está. Anticipo a proveedores. El tema de anticipo a proveedores. Anticipo a proveedores. Habría que considerar ese anticipo a proveedores como lo hemos transaccionado, porque no es lo mismo un pago a cuenta que un anticipo a proveedores. Pensemos en un ejemplo.
si yo voy a comprar la cosecha de varias hectáreas de aguacatejas, por ejemplo, yo voy a dar un anticipo con la esperanza de que esa cosecha se logre y en consecuencia no tengo exactamente el precio y el bien, porque el bien está todavía en proceso de maduración desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, cuando no hay un bien y un precio determinado, se habla verdaderamente de anticipo a proveedores. Pero cuando tengo un bien y un precio determinado, ya se perfecciona la compraventa y en consecuencia hablamos de pagos a cuenta y no de anticipos. Ahora, en cuanto a la norma de información financiera, la C4 que he mencionado, si los riesgos y beneficios han sido trasladados al adquirente, pensemos si en esa cosecha que yo di un pago anticipado, ya me dijeron, tú te vas a hacer cargo de si se pierde, si no se pierde, ya te transmito los riesgos o beneficios. En ese caso ya formarían parte de mis inventarios y serían bajo mi riesgo y beneficio. Caso contrario, pensemos, yo soy una empresa farmacéutica y mis productos los importo de Inglaterra y hay carencia de ese producto constantemente. Yo tengo distintos proveedores y con uno de ellos, que es quien me surte constantemente, puedo darle un anticipo y ese anticipo no me dice qué cantidad ni el precio, pero cuando tenga ya mi proveedor ese bien, entonces ese anticipo ya lo cancelaré porque viene siendo para mí que le pago, viene siendo parte de mi activo, un anticipo a proveedores. Lo cancelo y entonces ya es... en ese momento, cuando ya se perfecciona la compraventa, se cancelaría el anticipo y se efectuaría ya la venta con el respectivo comprobante. Ok, entonces anticipo a proveedores es cuando todavía no tenemos el bien, el producto ni el precio. O sea, no sabemos el precio cierto ni el bien. Y si ya tenemos el precio, entonces es ya es una enajenación. Y sería pago a cuenta. A cuenta. Así es. Ok, perfecto. Otra pregunta, Moni, aquí dice, ¿cuáles son las fórmulas de asignación de costos? Las fórmulas de asignación de costos que para el SAT son métodos de evaluación. Pero para la norma de información financiera... ¿Qué diferencia hay? Porque ese tema lo vemos mucho en clase, ¿eh? Sí. En la norma de información financiera se llama fórmula de asignación de costos y tenemos los costos promedio, primeras entradas, primeras salidas y los detallistas, identificados, costos identificados. Y en tanto que en materia fiscal les llama métodos de evaluación de inventarios y en la norma de información financiera son fórmulas de asignación de costos unitarios. Sí. Ahora, si nosotros hablamos de costos identificados, la ley del impuesto sobre la renta señala que cuando se identifique o se pueda señalar el número de serie y el monto del bien sea superior a 50,000 pesos, se tendrá que aplicar o se tendrá que controlar a través de costos identificados. Esto dice la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 41. El artículo 41 de... Ley del impuesto sobre la renta. Ok, ¿ya lo apuntaron, chicos? ¿Y? También el reglamento dice que podemos usar cualquier otro método para evaluar los inventarios, pero fíjate, ahí nos hace una mezcla de la asignación de costos con la evaluación de los inventarios, porque nos dice el reglamento del 82 que los contribuyentes pueden llevar
que tiene distintos tipos de inventarios, pueden utilizar para evaluar los mismos cualquier método de evaluación. Sin embargo, es necesario cuantificar su diferencia con el... hay que tener siempre, si se debe llevar costo identificado, pero se quiere llevar promedios, por ejemplo, siempre hay que determinar o cuantificar la diferencia que hay entre el y reportársela y reportársela. Porque el SAT te dice, nada más puedes llevar estos, pero si quieres llevar otros, ok, determíname la diferencia y me lo reportas. Así es, okay. me lo reportas. Okay. Bueno. Saludos a Ana Beatriz Vargas Loaiza, que nos está escuchando del Colegio de Durango, expresidente. Muchas gracias, saludos. Saludos a Yade, Ana Shiki, también es una de mis alumnas de Unitec. Alfredo Alvarado dice, hola, soy Alfredo Melchor Alvarado de Gestión de Costos. Se hace un inventario a puerta cerrada, se pierde ganancias en estos días. ¿Cuáles serían algunas formas de evitar estas pérdidas? Gracias. Sí. Los inventarios a puerta cerrada ya han ido cambiando, son muy pocas, principalmente las pequeñas, pequeñas y medianas compañías quienes cierran sus puertas para hacer los conteos físicos de inventarios. La ley obliga a los contribuyentes personas morales a que se haga un estado financiero o se formule un estado financiero al cierre del ejercicio, así como un conteo físico al menos al final del ejercicio. El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta permite que ese inventario se efectúe al menos un mes antes del cierre del ejercicio, el último día, esto es noviembre. Volviendo a la pregunta, hay entidades o empresas que llevan sus conteos periódicamente y estos conteos los hacen directamente en el lugar de venta, ahí hacen conteos, pero también dentro del almacén hacen conteos periódicos. Entonces esto los lleva a no tener pérdidas porque sus inventarios los van llevando periódicamente, y aquellos que lo hacen al final del ejercicio tienen necesariamente que cerrar, ¿no? Para poder hacer esos conteos. Exactamente. Entonces, Alfredo, pues la sugerencia es hacer los inventarios o los conteos periódicamente cada mes. Sí, de preferencia. Habría que empezar con los controles. Los controles de salida y entrada, que era lo que tú mencionabas al inicio. Así es. Y después ya tener esos conteos físicos, periódicos. Entonces, mira, nos manda saludos a Isidro Vargas, también allá del norte de México, también del Colegio del Norte, me parece. Estás en Matamoros, ¿verdad, Isidro? Saludos, Isidro. Saludos, Isidro. Fer García, ¿tendría que acudir directamente con un despacho de abogados para ver de qué manera podría corroborar el robo de un inventario? ¿Sí? Pues el propio contribuyente puede ir, pero cuando cuenta con el respaldo de un abogado o un grupo de abogados, sí, seguramente va a estar mejor respaldado. Sin embargo, no necesariamente es un requisito para poder presentar la denuncia, pero sí es bueno. Los abogados son nuestros mejores aliados, por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí. También es maestra, ¿verdad? También tienen las dos profesiones, porque además son necesarias, ¿verdad? Son necesarias los conocimientos complementarios, ¿verdad? Todo lo que sea complementario. Estamos en proceso todavía. Que Moni nunca deja de estudiar, nunca. Ay, amiga, creo que somos iguales, ¿verdad? No. Siempre estamos inquietas. Moni, otra pregunta, fórmulas de asignación, pero para costo unitario. Fórmulas de asignación para costo unitario, ya lo había mencionado. Esas fórmulas de asignación para costo unitario son costos identificados, costos promedio y PEPs, primeras entradas, primeras salidas.
Otra vez estábamos en clase y decíamos, ¿qué pasó con Webs? ¿Por qué desapareció? Ah, muy bien. Inicialmente desapareció de normas de información financiera, últimas entradas, primeras salidas, así como el costeo directo. ¿Qué ocurre o qué ocurría con últimas entradas, primeras salidas? Esto significa, en un ejemplo de 2 lotes o 2 compras, una la compramos a 100 pesos y la segunda la compramos a 170 pesos. Usando la asignación de costo por últimas entradas, primeras salidas, el costo, el último, era el que se aplicaba contablemente y en consecuencia fiscalmente. De manera que de un producto que se vendiera a 300 pesos, se le restaban los 170 y en consecuencia habría una menor utilidad. Significa que el impacto se iba directamente a la utilidad, se bajaba la utilidad y el costo del inventario se quedaba muy pequeño. Ah, ok, por eso desapareció. Y en el caso de el costeo directo solo involucraba los 2 elementos del costo, la materia prima directa, la mano de obra directa. En consecuencia, los gastos indirectos de fabricación se iban directamente a resultados. Hoy no nos permiten, más que usar el costeo absorbente, que incluye los 3 elementos del costo, la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, y en consecuencia esto forma parte del costo y ya no lo puedo mandar a resultados los gastos indirectos de fabricación. Nada más, eso se va lo de gastos. Recordemos, chicos, que entonces nuestros 3 elementos del costo son materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos. Pero esos son nuestros 3 elementos para sacar nuestro costo de producción total. Y de ahí, es que, ¿te acuerdas? Para sacar el estado de costo de producción y venta, estamos viendo ese tema también allá. Entonces, después de eso sacamos nuestro costo de ventas, la utilidad, las ventas, y en los ejercicios que tenemos, por supuesto que hay ahí como sueldos de marketing, a ver si lo meten a costos indirectos o se va a gastos. Entonces, por ejemplo, eso se va a gastos, porque no es un costo. Recordemos que el costo indirecto es, ¿qué? El que esté perfectamente identificado con el producto, que un costo indirecto puede ser la materia prima indirecta o la mano de obra indirecta, pero relacionada con el producto. Pensemos en quienes flejan, por ejemplo, esa sería una mano de obra indirecta, y un material indirecto pudiera ser justamente el fleje o el embalaje, etcétera. Exactamente, entonces hemos visto muy de cerca estas definiciones en clase, porque la diferencia es tan mínima que te lo puedes llevar al costo y no es costo, es gasto. Definitivamente. Y aquí también la norma de información financiera nos señala cómo se integra el costo de compra. Y podríamos pensar, bueno, si mi proveedor nacional o extranjero me expidió un comprobante que le llamo factura, en consecuencia ese sería el costo. Pero ¿qué otros gastos tuve que hacer para poder tener la mercancía en mis instalaciones? Pagué derechos, pagué impuestos, pagué comisiones o seguros, todo eso es parte de... Debiera ser parte del inventario, y no se debiera mandar a gasto, no, porque es todo lo que me costó traer mi mercancía hasta acá, mi materia prima hasta acá. Entonces, eso también hacemos cargo y abono de almacén de materia prima en tránsito, por ejemplo. Sí, la materia prima en tránsito. Todo lo que nos costó traer hasta acá, hasta nuestra empresa, la mercancía, y nosotros sí lo estamos considerando. Perfecto, me parece excelente. Allí habría que considerar dentro de esos costos, si acaso el proveedor me da financiamiento y es a largo plazo, es decir, mayor de 1 año, en consecuencia esos intereses, en lugar de formar parte de un costo integral de financiamiento, tendría que incorporarse a los inventarios también. Ok, sí, porque ya
traspasa, desde que ya llegó, ya es parte de... Ajá, entonces si me dan financiamiento, es decir, yo le voy a pagar al proveedor en 24 mensualidades, ya es un periodo mayor a 12 meses, y esos intereses ya formarían parte de los inventarios. Sí, es un pasivo a largo plazo, ¿no? Así es. Ok, es lo que vemos que incluye el costo de compra, es el tema que acabamos de ver. ¿Qué hacer con el autoconsumo? Excelente punto. Pensemos en una empresa que se dedica a comprar y vender productos de limpieza. Esa empresa obviamente no va a mandar comprar a un lugar sus productos de limpieza, papel higiénico, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene en su almacén esos productos para su venta, o puede ser que incluso los fabrique. Eso, en normas de información financiera, el autoconsumo se conoce como transformación interna. ¿Por qué? Porque él estaba originalmente en el almacén de producto terminado y ahora lo va a utilizar para su propio consumo. En esos casos la norma dice que sí se permite que se hagan esos movimientos, esas transformaciones internas, y se puede reconocer o a resultados, es decir, a gastos, como un gasto, o en su caso como un activo, o como un activo. Pensemos en el caso que yo mencioné, se iría a gastos directamente, pero ¿qué pasa si la empresa se dedica a fabricar vehículos y uno de ellos lo va a utilizar dentro de las actividades de la misma entidad, en sus actividades propias? Entonces lo mandaría activo para ese caso. Exactamente, porque bien inmueble. Así es, y dice la norma, siempre y cuando se cumplan los requisitos de deducibilidad. O sea, de la ley del impuesto sobre la renta. Esto nos pudiera dar la duda. Pero no los autocompramos, ¿o cómo? No, esa es la duda, tienes toda la razón. No tendríamos que expedir un comprobante fiscal digital por ese hecho, pero sí tendríamos que hacer un formato de control de inventarios donde alguien autorizó que salieran esas mercancías para autoconsumo. Pero entonces, cuando yo tengo que hacer mi contabilidad, enviarla, mi declaración, ¿no va a aparecer ese CFDI? No va a aparecer ese entonces vamos a tener CFDI. diferencias y me va a decir, a ver, voy a revisarte. En ese caso, recordemos que para efectos de la contabilidad electrónica, como la conocemos de cariño, o para efectos fiscales, hay operaciones que pueden relacionarse sus folios fiscales por ser avaladas o respaldadas con un comprobante fiscal digital, y hay otras que no pueden identificarse con un comprobante fiscal digital, y en esos casos el mismo anexo 24 de la resolución miscelánea permite que se puedan relacionar en auxiliares esa clase de operaciones, como esta del autoconsumo, que sería un documento de control interno de movimiento de inventarios. Ok, muy bien. Otra pregunta aquí tengo, obligaciones de las personas morales. ¿Cuáles son sus obligaciones de acuerdo a este tema? Sí, muchas gracias. Mencioné hace un rato, y qué bueno que lo retomamos. Uno es elaborar un estado financiero al final del ejercicio. Otro, levantar un inventario físico, un conteo físico al final del ejercicio. Y uno más es el control de esos movimientos de mercancía. Ok, y esas son nuestras obligaciones como personas morales. Artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción cuarta y 14ª. Ok, ahí está la obligación fiscal. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿puede realizarse un conteo anticipado? Sí, podemos hacer uno o más conteos anticipados. Hay quienes dicen, en diciembre yo no quiero hacer ningún inventario porque o se van de vacaciones, suspendemos actividades, o es la fiesta de fin de año y prefiero dedicarle. O yo tengo clientes que en diciembre
su mes más fuerte, o sea, no hay ni También. siquiera tiempo ni de respirar, dicen. Entonces, Ajá. pueden hacer un conteo físico anticipado, por supuesto, a más tardar en el último día del mes inmediato anterior al cierre O sea, del noviembre. ejercicio. Noviembre, el último día de Ajá. noviembre puede hacerse ese conteo físico anticipado. El requisito sería, en su caso, complementarlo o ajustarlo con las compras posteriores y las ventas posteriores, o transformaciones internas como el autoconsumo posterior, para ya llegar a un cierre al 31 de diciembre. Ok, perfecto, entendido. Sí. ¿Qué son costos identificados? Costos identificados. Mencionaba que cuando un producto puede ser identificado por número de serie y su monto es superior a 50,000 pesos, la ley del impuesto sobre la renta exige que se aplique costos identificados para esos casos. Pero podemos pensar y que pueden ser, la norma de información financiera dice que no pueden ser intercambiados entre sí por otros. Pensemos en una empresa que se dedica a comprar y vender joyería. Ajá. Es probable que tenga joyería que sea su costo, vamos a pensar en chapa de oro, por ejemplo, y pensemos en en joyas propiamente, que son modelos específicos, que su costo puede llegar hasta 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, si tiene diamantes, incrustaciones, etcétera. Ese es ya un producto del inventario identificado, en tanto que los de chapa de oro, pueden ser un grupo cuyo valor es mucho menor, son intercambiables entre sí, porque puede ser el modelo de cadenita torsal o una sencilla, etcétera. Ahí no es necesario aplicar costos identificados, pero sí en aquellos que tengan monto mayores a 50,000, o en su caso que tengan identificación de número. Sí, porque es muy específico. Ajá. Y o como el auto. Los autos. En una agencia de autos tienes que usar costo identificado, porque definitivamente. Además, ¿cuánto tendrán de inventarios? ¿A lo mucho 50 autos? Sí, a lo mucho. A lo mucho, porque y todos son diferentes, porque uno es rojo, otro es negro. Y tienen su número de serie y número de motor Ajá. específico. Sí, entonces, chicos, hay que utilizar el costeo identificado para ese tipo de empresas. Bueno, teníamos una duda. Bueno, estábamos en debate, ayer hicimos un foro muy interesante en clase, y la verdad es que los chavos se pusieron bien las pilas. Hicimos 2 equipos, unos estaban a favor y otros en contra. El tema es, y te lo pregunto a ti, especialista. Gracias. ¿Es correcto utilizar o reconocer los costos en empresas de servicios? ¿O cómo se debe reconocer los costos? Muchas gracias. Es también una duda muy constante. Hay inventarios, sí, en las empresas o entidades de servicios. La norma de información financiera nos menciona que, tratándose de prestación de servicios, debe identificarse el ingreso con el costo o gasto que fueron necesarios para tal ingreso. Pensemos en un despacho de abogados o uno de contadores, en cuyo caso, pensemos, se cobra una iguala mensual o se cobró por anticipado todo el año, cualquiera de las dos. Sin embargo, ¿qué es necesario para poder tener derecho al cobro de esa iguala? Pensemos, pues tengo que hacer el registro de la contabilidad, hacer el envío al fisco de la balanza y de el catálogo de cuentas, por ejemplo, o de las pólizas. Tengo que también presentar las declaraciones de ese contribuyente. En tanto no se haya realizado el trabajo, es decir, yo cobro al inicio del mes y yo no he trabajado, pensemos en una auditoría, por ejemplo. En la auditoría
yo puedo tener un inicio de esa auditoría y pude haber presentado una cotización para esa auditoría. ¿Cuánto me voy a tardar? Me voy a tardar 2, 3 meses. Entonces, debo identificar cuánto ha trabajado el personal directamente de esa auditoría para considerar el inventario al final del mes de esa auditoría. Es decir, es la mano de obra directa y en su caso algún supervisor de ese trabajo. Pero en el área de, perdón, en la empresa de servicios no le llamaríamos mano de obra. No le llamaríamos mano de obra, le llamaríamos, la norma dice que la llamemos inventario. O sea, somos inventario. En servicios, curiosamente, okay. Tienes toda la razón porque nosotros decimos inventario solo nos referimos a mercancía. Pero curiosamente la norma la adaptaron y dijeron, sí debe haber un inventario en las prestadoras de servicios, de modo que, por ejemplo, ya prestamos el servicio, sí, en el primer mes. No hemos cobrado, por ejemplo, en el segundo mes, a mitad del segundo mes, ya llevamos el 70% y en el 70% ya cobramos. En consecuencia ya consideramos el ingreso y vamos a cancelar el inventario para mandar el costo de ese ingreso. Entonces, en la empresa de fabricación, pues es la mano de obra la que trabaja directamente con nuestro producto. En el caso de servicios se llama inventarios de servicios. Y pues somos, por ejemplo, en una auditoría seríamos los contadores, auditores que vamos a trabajar. Y en su caso algún supervisor. Y también comparábamos la materia prima, decíamos, es que acá no hay materia prima, en fabricación, empresas de fabricación sí hay materia prima, pero acá ¿qué es el know-how? O sea, ¿cómo mides el conocimiento? Sí, pues también pudiera ser en su caso el equipo que usas, si tienes una impresora o directamente costos ya identificados en esa prestación de servicio, más que la computadora, tienes un prorrateo de esos gastos, ahí ya también podría ser parte de ese inventario. Imagínense cuánto cuesta una hora de money. Una hora. $1 millón. ¿Cuánto te cuesta? De gracias. ¿Cuántas maestrías, cuántas profesiones, doctorados, cuántos libros? Imagínense aquí. Ya tengo le debo $1 millón a Moni. Ay, amiga. Entonces aquí hay otro tema que es bien interesante, pero gracias por nuestra respuesta. Ese fue para nosotros clase y ahí tenemos el especialista. Y CFDI, es todo un caso, todo un tema, que los catálogos, la clave del producto, el servicio, el tipo de comprobante, la unidad, todo eso. ¿Qué pasa en inventarios? Amigos, este tema del CFDI versión 3.3 que nos trae vueltos locos a todo el mundo, es de importancia comenzar ya a trabajar en ese tema, amigos. Esta versión 3.3 le da elementos a la autoridad a través de etiquetas que son el lenguaje XML como lo conocemos. XML. Esas etiquetas van a estar implícitas dentro del comprobante. En esta versión 3.3 tenemos 5 tipos de comprobante: de ingreso, de egreso, de traslado para cuando se envía la mercancía, de pago y de nómina. Sí. En consecuencia, y relacionando con nuestros inventarios, tenemos dentro de la base de datos del contribuyente, seguro que cada contribuyente tiene la unidad de su producto, que una unidad puede ser litro, puede ser pieza, nosotros horas, cuando es asesoría, en el caso de servicios, sí, asesoría o auditoría pueden ser horas laboradas, el peso, etcétera. Esa unidad tiene que identificarse por cada uno de los productos. Esta versión 3.3 tiene catálogos y esos catálogos tienen infinidad de conceptos y de elecciones. Tan solo tenemos 18 catálogos.
18 catálogos para poder usar esa versión 3.3. Pero aquí lo mencionabas en el planteamiento, la clave de la unidad. Pensemos, si yo pensaba en piezas, pregunta, ¿vendes por docena? Porque también hay unidad de docena. Okay. O vendes por garrafón, o vendes por tonelada, o vendes por joule, o vendes, en fin, hay una gran, dentro del catálogo de unidad, clave de unidad, tenemos 2.418 opciones. Entonces, se recomienda en general de todos los catálogos hacer una selección de lo que el contribuyente va a utilizar según sus productos y, en su caso, inhabilitar campos que no le son aplicables. ¿Por qué? Porque esos campos le pueden llevar al error. Y lo interesante de esta versión 3.3 es que el SAT pretende ya tener un control directo de los inventarios, de modo que al darle la unidad y la descripción del bien o servicio, para el SAT ya va a llevar el control de inventarios del contribuyente, claro, a partir de la versión 3.3. Lo que tenga en el pasado no lo tiene en esa versión 3.3, sin embargo en algún momento lo va a vender y se va a mostrar en la versión 3.3. Entonces, amigos, o sea que si no lo habían reportado, pues ya lo van a reportar en la salida. Exactamente, en la salida. De modo que, amigos, es muy importante comenzar con esta selección de productos, primero de unidades y luego de productos o servicios, porque en el caso de clave de productos o servicios tenemos más de 52,000 opciones. Sin embargo, 52,000. El SAT adoptó un catálogo que ya es universal, es mundialmente reconocido. Sin embargo, hay algunos conceptos que a nosotros como mexicanos no los identificamos por tener un lenguaje diferente, por ejemplo, a Sudamérica. Sin embargo, el SAT ha puesto una herramienta en su página para poder seleccionar la descripción, más bien, el bien o servicio. Y dentro de esa herramienta debemos identificar 8 dígitos. Nos pide hasta máximo 6 de identificación del producto o de servicio. Y el catálogo lo encontramos en la página de SAT. Si en un buscador le damos CFDI 3.3, va a aparecer una lista de opciones y allí nos vamos a ir al catálogo. En el catálogo nos va a decir, selecciona la división, selecciona la subcategoría, la clase y finalmente la subclase. Y nos da ejemplos. Por ejemplo, el SAT dice, para clasificar una dona glaseada tienes que identificar lo siguiente. Primero, se trata, en el catálogo hay que buscar lo que corresponde a los primeros 2 dígitos que mencioné, fueron las divisiones. Allí los servicios, en este caso más bien 50 corresponde a alimentos. Y luego, siguiendo con esa dona glaseada, dice, encuentra la subcategoría. Y en la subcategoría vamos a encontrar los otros 2 dígitos que corresponden a panadería, como la concha que nos comimos tan rica hace rato. Sí, muchas gracias, Cristal. Y luego dice, te puedes quedar hasta en la tercera clasificación de 2 dígitos, que es la clase. Para este caso, pan, galletas y pastelillos. Hasta ahí nos quedaríamos, que es la 19. Primero, división 50, segunda, subcategoría 18, clase 19, y finalmente, como no hay donas glaseadas en la subclase, le dejamos el 00. Pero, amigos, hay una clave que es la 01010101. Eso significa que no está identificado en el catálogo. Si nosotros, por comodidad a todos nuestros productos, le ponemos esa clave,
En consecuencia es como dejar la tarea para el final del semestre y cuando venga la autoridad nos va a exigir que clasifiquemos esos productos. O sea, casi le estamos llamando ahí. Aquí hay una pregunta de Israel Olivares. El nuevo CFDI 3.3 junto con sus catálogos de productos, ¿cómo nos van a afectar dentro del cálculo del costo de lo vendido? Interesante pregunta. Fíjense que en esa versión 3.3 podemos, los que compramos a nuestros proveedores, identificar los productos tal cual los clasificó el proveedor, es decir, con la misma unidad y con la misma descripción del bien o servicio. Como se pueden identificar, se puede usar la misma clasificación, el SAT va a llevar cuenta y razón de las compras que hagamos a partir de la versión 3.3. Es decir, pensemos en tres compras con versión 3.3, donde compré 100 y luego 50. Tengo, según los registros del SAT, 250. El SAT desconoce mi pasado, mi negro o blanco pasado lo desconoce, pero por lo pronto sabe que a partir de la versión 3.3 yo compré 250. Si yo vendo, va a identificar de esa información cuánto tenía, así es. Y si yo vendo más de 250, en consecuencia va a decir, entonces sí, comparo con lo que enviaste en tu balanza y sí tenías un inventario. Entonces al comprar los 250 más, ya tienes más inventario. Entonces, primero, tu balanza debe mostrar las compras adicionales, si es que no vendiste, el inventario inicial de este año, que era el final del otro, ¿no? Menos el inventario final para saber en cuánto se vendió. Entonces, ese control ya lo va a llevar el SAT, reitero, a partir de la versión 3.3. Hay todavía muchas reglas que debe expedir la autoridad para reconocer el mecanismo de transición de ese pasado. ¿Por qué? Porque tenemos mercancía que no fue adquirida en ese año pasado. No, y aparte en el año pasado, que a lo mejor estaba de hace 2 años o de una, podía ser. Sí. Y me lo va a querer poner el año anterior, inmediato anterior. Así. Y vamos a tener que estar aclare muchas cosas. Bueno, saludos a Daniel Mora, Israel Olivares, que ya te contestamos. Alejandra Frías, en una empresa de servicios, ¿qué fórmula de asignación de costos se aplicaría? Bueno, ya lo comentamos. Dafne Bustamante, ¿cómo saber si el ciclo de una vida en un sistema de inventarios, si ese sistema que se está utilizando ya no está funcionando o ya no es tan eficaz para la empresa? Saludos, Miss Unitex, soy alumna de la materia de costos. Sí, si un sistema ya no es útil, pueden ser varias las circunstancias. Una, lo que ocurre en la micro, pequeña y mediana empresa. Se tienen sistemas de respaldo, aunque podemos decir piratas, es decir, tomaron la copia de alguien o lo compraron en algún lugar y es poco funcional, porque para iniciar le llama empresa inválida o tiene el nombre de la compañía de la cual tomamos ese software. Pero bueno, pensando en un sistema de control de inventarios, si el caso señala que ya no me está funcionando, pensemos, no me corresponde lo que el sistema dice con mis inventarios físicos. Y ocurre que sí estoy llevando un buen control de inventarios físicos a través de formatos, pero mi sistema no me está funcionando. ¿Por qué? Porque yo físicamente tengo al final, pensemos, 2.000 unidades de todas, 2.000 unidades de los distintos productos. Y el sistema me está diciendo, tú tienes 2.500. ¿Por qué el sistema me dice 2.500? O en su caso, tienes 1.800, porque tengo 1.800. Ahí, déjenme comentarles, amigos, que hay que revisar y aprovechar esta versión 3.3 del CFDI para lo siguiente. Hay ocasiones en que se cancelan facturas por errores. Un error en el RFC,
un error en una descripción del producto. El producto sí se envió tal cual, pero en la descripción no está correcto. Entonces, procedemos a la cancelación del comprobante. Sin embargo, ya se envió el producto, ya lo recibieron, incluso puede ser que ya hasta lo hayan pagado y nos hayan pedido la cancelación de la factura para emitir una nueva. Algunos sistemas de emisión de facturas van enlazados con el control de inventarios y en el momento en que se cancela una factura, pensemos, vendió 10,000 piezas en esa factura, regresa el sistema por vía de la cancelación 10,000 piezas y amigos, esas 10,000 piezas ya están en el almacén del cliente. Sin embargo, el sistema dice, como fue una cancelación, en consecuencia regresa 100,000 unidades y entonces pensemos en nuestros amigos de ventas o telemarketing, sabe que si tengo, esa mercancía, la vendemos. Quedamos en mal con nuestros clientes. Porque realmente no la tengo, nada más cancelé un CFDI y hice otro, pero marcó mi entrada, una entrada de almacén que no hubo. Entonces habría que revisar esos sistemas y si ya no me están funcionando, debo ver primero, puede ser que internamente los parámetros o la parametrización esté mal, que algunos procesos no estén siendo correctamente aplicados o que en algún momento se le haya movido al sistema y en consecuencia no nos está controlando el inventario. Habría que hacer esa revisión de si está funcionando es decir, si no funciona por cuestiones internas que se las podemos ajustar. Pero ¿qué ocurre si ese sistema definitivamente ya no me sirve? Tendría que adquirir un nuevo sistema o diseñar un nuevo sistema para ese control. Esto en las grandes empresas, como tú sabes, tienen los ERP como el SAP y otros más, en donde los módulos pueden ser, en este caso también para inventarios, y necesariamente tienen que dar resultados. ¿Por qué? Porque son usados para la entidad en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, y allí seguramente habría que pedir nada más el auxilio de un experto para que nos ayude a ajustar ese sistema de control de inventarios. Qué importante ese tema. Ay, podemos pasarnos aquí horas apasionadamente, pero el tiempo, ¿verdad? El tiempo ya se nos acabó el tiempo, pero te van a saludar aquí Estrategia Intelectual de Córdoba, Orizaba. Saludos a la contadora Mónica Isela Galindo desde Córdoba. Claudia, muchas gracias. Muy Nelly, agradecidos con el curso que impartió. Muchas gracias, Claudia y Nelly. Saludos hasta Córdoba, a todos por allá. Román Cruz desde Catepec, Daniel Mora de Unitec, Fer García, Alejandra Frías, Pati Munive, siempre. Mariana Martínez Ortiz. Muchos saludos a todos, saludos Pedro, ya te vi que estás ahí. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, amiga, gracias. Sí. Más bien nosotros. Un honor y placer estar aquí. El honor es para nosotros programa. Por tener a tan inteligente especialista. Yo no sé qué. Ella fue mi maestra en diplomado de certificación hace muchos años. No tantos, tiene pocos años. Bueno, hace 2 años en certificación del instituto, del colegio, y ya tenemos muchos años de amistad además, pero yo estoy muy orgullosa de verdad de tener gente que me rodea además de tan importante, tan inteligente y que sabe mucho. He estudiado muchísimo y yo lo reconozco y agradezco este tiempo que yo sé que la hora tu hora cuesta 1,000,000 de pesos. Ay, amiga, no digas eso. Mira, yo te admiro también porque eres una gran contadora, muy emprendedora. Te conocí desde estudiante y lo gran persona siempre lo has sido. Eres una gran amiga, un gran ser humano, pero también eres tan capaz que haces 1000 actividades, amiga. Te admiro. Y también tienes una gran capacidad, tanto intelectual como de trabajo. Entonces, felicidades porque estar aquí semana a semana es un gran compromiso, aparte de tus otras actividades. Entonces, 1000 gracias, gracias por tu amistad. Gracias. Y te quiero mucho, Moni. Yo también y te quiero gracias mucho. al público que nos ve y que también te sigue, porque pues muchos que nos están viendo son tus seguidores. Y pues yo me despido.
nos despedimos aquí en Estrategia Intelectual. Nos vemos el martes 12 del día. Muchos saludos. Ya te vi, José Rosas. Saludos y recuerden, cuenta conmigo con la chica de los números. Saludos.